Hoy nos vamos a encargar de la defensa siciliana. E4, C5. Estamos con blancas. Con la defensa siciliana hay un problema, y es que es una de las aperturas más complejas, donde existen muchísimos sistemas que hay que aprender si vamos a jugar contra las líneas principales. Por eso los estudiantes siempre están buscando una forma de contrarrestar esa defensa siciliana, pero que sea sencilla y donde no haya que aprender miles de variantes. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a aprender un sistema muy sencillo. Empezamos jugando caballo F3 después de E4. Las negras jugarían un caballo C6 y nosotros jugamos, aquí va nuestro primer movimiento, alfil C4, un primer movimiento diferente. Con este movimiento es como si estuviéramos jugando con las blancas una apertura italiana, sin importar que las negras han jugado C5 en lugar de E5. Y aunque esto puede parecer extraño en un comienzo, este sistema que vamos a aprender con las blancas se puede convertir en algo muy peligroso si sabemos usarlo apropiadamente. Y eso es lo que vamos a ver acá. Algo muy bueno de esta configuración con las blancas es que podemos usarla contra cualquier tipo de siciliana. Ojo a eso. Ya no tenemos que preocuparnos que si nos juegan la dragón, la Najdorf o lo que sea. Vamos a jugar siempre la misma configuración donde tenemos el alfil en C4. Y eso es todo. Pongamos atención, son un par de movimientos clave, lo único que hay que tener cuidado no es más. Digamos que en la mayoría de los casos tu oponente juega E6, nosotros vamos a enrocar. Como se ve, estamos jugando de forma muy sencilla. Ahora tu oponente, viendo nuestro alfil en C4, va a estar muy tentado a jugar D5 para ganar un tiempo extra atacando este alfil. Eso está bien, que por parte de las negras van a ganar su tiempo, pero a cambio van a debilitar su posición. Típicamente, cuando se juega la defensa siciliana y no se hace este avance de D5 que nombramos, estos peones D7, E6 y F7 van a cubrir al rey y van a mantener una posición sólida. En cambio, cuando juegan D5, las negras empiezan a extenderse demasiado pronto y empiezan a quedar huecos atrás. Esos huecos nos van a dar la posibilidad de atacar más bien pronto. Entonces lo que vamos a jugar aquí, este es el otro momento donde hay que poner cuidado. En lugar de tomar directamente en D5, vamos a hacer otro movimiento mejor, que es alfil B5. Vamos a mover el alfil por segunda vez. Así, clavando este caballo. Y aquí vamos a poner a nuestro oponente a pensar qué hacer, porque puede, por ejemplo, tomar el peón en E4, que parece que se ganaría un peón limpiamente, pero eso lo veremos en un momento, veremos que no es así. O puede jugar, por ejemplo, alfil D7 para quitarse la clavada. Empecemos por ver eso. Si juegan alfil D7, que de hecho es el movimiento más jugado en esta posición, tanto con alfil D7 como si tomaban el peón en E4, vamos a conseguir con las blancas una buena posición de ataque que sigue así. Jugamos E por D5, las negras toman E por D5 y luego seguimos con D4. Y observemos los detalles de la posición. Bueno, estamos retando a las negras directamente en el centro, hemos casi destruido su centro y aparecen debilidades que podemos explotar. ¿Cuáles debilidades? La primera debilidad clara es que el rey está todavía en el centro y le faltan varios movimientos para enrocar. Esto lo podemos aprovechar con la torre por la columna E. En segundo lugar, la otra debilidad que tienen las negras son sus peones centrales. Estos peones son frágiles porque ninguno defiende al otro y especialmente el peón de D5 no tiene defensa. Cuando movamos el caballo a C3, vamos a estar atacando ese peón y con la dama que mira con rayos X a través de este peón de D se va a intercambiar con el peón C y luego vamos a poder mirar directamente al peón D5 y lo vamos a atacar. De manera que combinando la amenaza sobre estas dos, el rey y el peón, llegará un momento en que las negras no van a poder atender a ambas amenazas y por lo menos van a perder el peón. Y así es como vamos a jugar. Sigamos viendo lo que puede pasar. Las negras pueden jugar A6 para atacar nuestro alfil, quieren expulsarlo, pero esto está mal porque las negras con su rey en el centro
deberían preocuparse por desarrollar el flanco de rey, en cambio juegan por el flanco de dama. Y sin embargo muchos van a jugar así porque les molesta ver este alfil acá. Veamos lo que sigue. ¿Cómo nos aprovechamos de eso? Jugamos alfil por C6, sigue alfil por C6 y jugamos torre E1, donde decimos precisamente que nos aprovechamos ya de una de esas dos debilidades que es el rey en el centro. Las negras se cubrirían con alfil E7 y entonces podemos ya comernos el peón en C5 y como vemos ya ha caído uno de esos dos peones que decíamos que eran frágiles, aprovechándonos de la otra desventaja que es el rey en el centro. El alfil está clavado de E7 y entonces no puede tomar. Veamos unos movimientos más de una partida donde sucedió esto y cómo jugaron las negras. Las negras jugaron dama A5, queriendo de esta forma recuperar el peón. Y en una situación de este tipo normalmente nosotros jugaríamos alfil E3 para darle soporte a ese peón y tratar de conservarlo. Pero en este caso de esta partida el jugador de las blancas hizo un movimiento mucho más ambicioso que es dama D4. Movimiento que defiende el peón que nos hemos ganado y a la vez ataca en G7, allá a esa diagonal donde termina atacando a la torre. Esto, bueno, hace que las negras jueguen caballo F6, bien, cubren la diagonal, pero entonces jugamos alfil G5 y la presión sobre la columna E aumenta tremendamente, porque el alfil está clavado y estamos presionando por esta otra diagonal al caballo en F6 y esto ya resalta los problemas de la posición negra. Debemos tener en cuenta que las negras no pueden tomar, por ejemplo, aquí el peón en C5 porque perfectamente podríamos comernos la dama ya que el alfil está clavado por la columna, entonces no defiende a su dama. ¿Qué hacen las negras? Tampoco pueden enrocar porque su alfil en E7 quedaría colgando. Entonces veamos cómo terminó esta partida. Las negras jugaron dama A4, proponiendo un intercambio de damas, queriendo entrar en un final y solucionar las cosas así. Pero entonces simplemente siguió alfil por F6, el alfil defiende a la dama a la vez, obliga a que las negras tomen con peón, G por F6 y finalmente dama por F6 liquida la partida. La dama está atacando en todos los sentidos, ataca a la torre en H8 y amenaza directamente jaque mate en E7. La partida está completamente ganada. Muy sencillo estuvo eso, ¿cierto? Vamos a repasarlo. E4, C5, caballo F3. Caballo C6 y ahora jugamos alfil C4, ese es el movimiento clave. Después de que tu oponente juegue E6, nosotros enrocamos, jugamos de forma muy sencilla y no tenemos que saber prácticamente nada de teoría. Lo que estamos viendo con estos ejemplos son algunas ideas simplemente de cómo se podría desarrollar nuestro ataque, así que no hay que aprender movimientos fijos. Lo único es que desarrollamos en un comienzo el alfil a C4 y otro detalle un poquito más acá, que después de D5 de las negras nosotros no tomamos directamente en D5, sino que jugamos alfil B5. No es que tomar en D5 sea un error, pero nos dan más oportunidades jugar alfil B5. ¿Listo? Hace un momento entonces veíamos que acá jugaban alfil D7, pero hablábamos de la opción de tomar el peón en E4. ¿Qué pasa cuando toman en E4? Que parece bueno para las negras. En ese caso jugamos caballo E5 y aumentamos la presión tremendamente sobre el caballo en C6 que está clavado. ¿Cómo lo resuelven las negras o cómo resuelven esa clavada? Normalmente jugarían alfil D7. Y entonces, aquí va el plan estratégico. Vamos a tomar en C6 todas las veces que sea necesario para arruinar por completo la estructura de las negras. Empezamos por ejemplo con alfil por C6 y si toman con alfil por C6, seguimos caballo por C6 y B por C6. Y observemos con mucha atención la posición de las negras. Hemos conseguido que la posición se destruya por completo en el flanco de dama. Tenemos peones A7, C6, C5 y E4 que son débiles y que podemos atacar fácilmente. Y en eso va a consistir nuestro plan. Vamos a jugar caballo C3 y ahí estamos atacando al peón en E4. Si las negras tratan de sostener este peón, vamos a seguir atacándolo. Por ejemplo, si sigue caballo F6 lo defiende una vez, pero jugamos torre E1 y tenemos dos atacantes. Si las negras insisten en defenderlo con dama D4, podemos jugar dama E2 y tenemos tres piezas
atacando al peón débil, mientras que solo 2 lo defienden. Es inevitable que se pierda. Digamos que sigue alfil D6, entonces intercambiamos ya en E4, caballo por E4, caballo por E4, dama por E4, dama por E4 y torre por E4. Como resultado de este intercambio masivo en E4, las negras se han quedado con otros peones débiles en su flanco de dama. Nosotros hemos recuperado el peón que se había perdido ahí, pero a cambio las negras han quedado con varias debilidades que nosotros ahora vamos a proceder a atacar. Así, por ejemplo, después de enroque jugaríamos otros D3 y podríamos desarrollar nuestro alfil a E3 o incluso con B3 jugarlo por A3 el alfil para atacar en conjunto con la torre en C4, atacar al peón en C5. Vamos a también jugar con la otra torre y el caso es que vamos a jugar contra esos peones que son tan débiles. En esta línea, claro, no vamos a dar jaque mate de inmediato como ocurrió hace un momento, pero ante un jugador con piezas negras que juega la defensa siciliana, que tiene una mentalidad agresiva, vamos a lograr neutralizarlo con esta forma de juego porque lo vamos a meter en una posición muy pasiva donde va a estar condenado a defenderse y muy probablemente va a perder debido a sus debilidades. Ahora, seguimos examinando esta posición donde nosotros damos la opción a las negras de tomar en E4 o donde vimos también que pueden jugar alfil D7 para resolver así la clavada que acabamos de poner sobre el caballo en C6 cuando nos han jugado D5. Bien, otra opción que es muy comúnmente jugada sería A6 por las negras para atacar desde ya nuestro alfil, invitando a que tomemos en C6. Y en este caso, aceptamos, tomamos en C6, porque vamos a destruir nuevamente la estructura de peones. Después de B por C6, observemos con atención este detalle, hemos creado ya unas debilidades en la posición de las negras, donde el único detalle que debemos tener en cuenta es no tomar ahora en D5, cosa que muchos hacen aquí E por D5 y después de C por D5, no caen en cuenta, no logran comprender que lo único que hacen es arreglarle la estructura de peones a las negras. Esto es un terrible error posicional que, por cierto, si no entiendes en qué consiste este error posicional, para eso es que tenemos clases como la clase maestra donde explicamos este tipo de cosas. Tomar en D5 es algo que no vamos a hacer, no queremos hacer, no le vamos a ayudar a nuestro rival a arreglar su estructura de peones y en cambio vamos a aprovecharnos de estas debilidades, por ejemplo estos peones C6 y C5 que se convierten en el problema principal de la posición de las negras. Así, por ejemplo, después de caballo C3 estaríamos presionando en ese centro y por ejemplo, un ejemplo de lo que puede pasar, si las negras juegan D4, nosotros jugamos caballo A4 y el caballo empieza a atacar al peón C5, uno de esos dos peones débiles. Si por ejemplo sigue caballo F6 que nos ataca al peón, sencillamente lo defendemos con D3. Jugamos de una forma muy sencilla y en el medio juego nuestro plan va a ser atacar esos peones C6, C5. Por ejemplo, esto se podría hacer tal vez desde ya. Si las negras juegan alfil E7, podemos jugar caballo E5 y con este caballo ya estamos atacando el otro peón débil, el de C6. Así, después de, por ejemplo, podríamos jugar B3 y jugar aquí también alfil A3 y junto con el alfil y el caballo estaríamos atacando al peón en C5. Con un caballo atacamos al peón en C6, con las otras piezas atacamos el C5. Con nuestras piezas en general vamos a atacar esos dos peones débiles que hemos creado en la posición de las negras y tendríamos una posición estratégicamente ganada. Finalmente vamos a ver un ejemplo rápido de que no nos preocupa si nos juegan otra siciliana. Por ejemplo, si después de 4 C5, caballo F3 nos quieren jugar la Najdorf o la Dragón, por ejemplo, y nos juegan D6, de todas formas jugamos alfil C4, el movimiento que desconcierta, y después de caballo F6, por ejemplo, D3, defendiéndonos, desarrollándonos de forma muy sencilla. Después de E6, de nuestro rival, jugaríamos caballo C3, seguimos con movimientos muy simples, y tu oponente puede querer explotar la posición de nuestro alfil, una posición que no es la normal, y podría querer jugar, por ejemplo, A6. Sin embargo, vamos a ver que no es fácil explotar esta posición extraña de nuestro alfil. Si juegan
A6 queriendo luego jugar B5 y así encerrar nuestro alfil, esto fácilmente lo resolvemos jugando aquí A4. Así de esta manera impedimos que se haga el avance B5 porque si lo hacen pierden ese peón ya que después de A por B5 no pueden retomar porque entonces perderían la torre por A8. Entonces con A4 frenamos ese intento de las negras de molestar nuestro alfil por ese lado. Y si lo hacen por el otro lado, si juegan D5 molestando nuestro alfil entonces con los peones centrales, no pasa nada tampoco. Jugamos primero E por D5, aquí sí, luego después E por D5 y luego alfil B3. Y observemos que los detalles de esta posición. El peón en D5 es un peón que se va a volver débil. La misma razón que hablábamos antes, no tiene otro peón que lo defienda. Vamos a jugar alfil G5 y así vamos a atacar a su defensor principal. Y como tenemos alfil y caballo apuntando a ese peón, se empieza a volver un problema para las negras el sostener este peón. Y así unos movimientos que parecían activos de parte de las negras, esto del avance de 5 para atacarnos nuestro alfil, en realidad es algo que se vuelve en su contra. Y nosotros nos vamos a dedicar a atacar ese centro. Entonces bien, ahí está ese sistema muy sencillo para jugar. Hay que ponerlo a prueba. Lo que hemos dado acá son ejemplos de juego. Hemos resaltado las ideas principales. Y por otro lado, te recomendamos estudiar esta otra lección que habla de los errores comunes que cometen los jugadores cuando juegan la defensa siciliana y no la comprenden bien. Y así, si quieres aprender más de todo lo que hay por aprender en el ajedrez, te invitamos a entrar en todos los enlaces que dejamos por aquí.